Vamos a estudiar ahora desde el versículo 6 en adelante. Y el domingo pasado estuvimos viendo el poder de la oración de un hombre llamado Ezequías, que en la historia se muestra como uno de los hombres, de hecho él mismo habla acerca de él, recto, que ha tenido temor ante Dios y vimos cómo Dios responde a las oraciones o las peticiones de este hombre. Y el poder de la oración, es decir, la oración tiene mucho poder, pero también hay propósitos por el cual el Dios también hace las cosas y no debemos de olvidar la soberanía de Dios. Y siempre cuando estamos estudiando Isaías hay que recordar que Dios es soberano y que siempre hace cosas con propósitos muy marcados, y sobre todo cuando trata de la vida del pueblo de Israel o de la vida de Judá. Y aquí en este estudio acerca de la sanidad de Ezequías vimos algunos asuntos por los cuales nosotros debemos de orar también. Fíjense que hablamos de los enemigos de Ezequías, hablamos de cómo Dios le extiende 15 años más la vida a Ezequías, y también vimos algunas actitudes que debemos manifestar en la oración, y vimos cómo Ezequías muestra humildad, muestra sinceridad, muestra importunidad. En los versículos 5 al final vimos cómo Ezequías se muestra ante Dios todas estas cosas que son importantes, y vimos también acerca de los efectos de la oración. Fíjense que la oración en cuanto a Ezequías tuvo algunos efectos importantes. Por ejemplo, la aniquilación del enemigo. Murieron, ¿cuántas personas murieron en una sola noche? 180,000 ¿cómo se llama? Soldados murieron en esa noche. Esto implica, hermanos, el poder, la omnipotencia, la omnipresencia, la soberanía de Dios actuando a tal modo de responder una oración de Ezequías, pero también la prolongación de la vida de Ezequías y el perdón para los pecados. Fíjense que tan pronto el profeta y el rey oraron, Dios respondió, prolongó la vida del rey, y el rey manifestó su alegría con su salmo. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Hay un salmo desde el versículo 9 en adelante. Ezequías responde al trato o a la respuesta que Dios da de una manera tan significativa que nos puede enseñar a nosotros también cómo debemos de actuar nosotros en estas circunstancias. Entonces vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora. Queremos decirle, Señor, que somos pecadores, que fallamos a cada momento y queremos confesárselo a fin de no hallar estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos, Señor, estudiar su palabra y no queremos hacerlo en nuestra sabiduría, ya que nosotros somos limitados, Señor. Queremos pedirle, queremos rogarle que nos asista, que su Santo Espíritu nos muestre las verdades de su palabra y la manera como debemos de recibirla y actuar alrededor de ella, Señor, en nuestra vida cotidiana. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces de un líder ejemplar ahora. Fíjense el versículo 6 del 38. Dios le prometió liberación a Ezequías, no solo alargar su vida, sino le prometió también libertad al pueblo de Israel. Versículo 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Es decir, cuando Dios promete algo, hermano, lo cumple. Y aquí hay que aprender, en todo este pasaje hay que aprender muchas cosas. Si Dios nos ha prometido algo a nosotros, Dios lo ha de cumplir.
y nosotros tenemos más de 250 promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Y a Ezequías únicamente le prometió dos cosas: alargar su vida y librarlo a él y a la ciudad, o en este caso a Jerusalén, de manos del rey de Asiria, es decir, de Sennacherib. Y Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Entonces, fíjense que aquí al final hay una palabra tan importante: y a esta ciudad ampararé. La palabra amparar es una palabra que nosotros conocemos como respaldar. Respaldar. Y cuando hermanos, el creyente busca el rostro de Dios, Dios siempre va a amparar a un creyente. Dios siempre va a respaldar a un creyente. Es probable que los creyentes estemos en medio de dificultades, inclusive a punto de ir a la cárcel, inclusive a punto de morir por causa de circunstancias que se mueven. Pero si Dios ha dicho que va a respaldar a un creyente que está buscando el rostro de Él lo va a hacer. Y no debemos de dudarlo. A veces en las circunstancias, lo primero que nos saquea a nosotros es el miedo, el temor. Y esto es natural porque somos seres humanos. Pero cuando buscamos la parte espiritual es muy diferente. Es decir, humanamente, el mismo Pablo dice que no somos suficientes por nosotros mismos. Y a veces nosotros creemos muchas cosas que nosotros podemos hacer. Pero el Señor está mostrando aquí que el respaldo para todo aquel que confía en el Señor proviene de Dios. Entonces en eso es que necesitamos confiar nosotros. Ahora, vemos aquí a un líder ejemplar, Ezequías, y vamos a ver el versículo 7 en adelante. Y fíjense cómo responde Ezequías después de que Dios responde a su oración. Versículo 7. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. La gente en el Antiguo Testamento siempre, es más, los judíos demandaban señales siempre. Necesitaban ver que sucediera algo para poder creer en Dios. Y Ezequías, de hecho, estaba tratando de ver cómo lograré ver yo de que tú has respondido. Y Dios le dio 3 respuestas en un solo momento. Mató a los soldados, restauró su salud a tal punto que le dio 15 años más de vida, y también respaldar al pueblo de Israel. Y fíjense, Dios le dice: no solo eso voy a hacer, te voy a garantizar lo que yo hago. Fíjense que cuando yo estaba leyendo esto, estaba viendo que si un tantito se moviera el sol en este tiempo, hermanos, realmente el mundo sería un caos. Pero miren lo que sucede. En el versículo 7 dice: y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Versículo 8: he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. ¿Qué creen ustedes que pasara si el sol se moviera 10 grados ahora? Pero ahora aquí nos muestra este versículo. ¿Qué podemos aprender nosotros de este versículo? Fíjense, hermano, ¿tiene Dios control de todas las cosas? Amén, hermano. Dios tiene control de todas las cosas. Y aún el hombre puede, bueno, el científico, es más, hay una historia que estuve leyendo secular, de que unos científicos querían ver un asunto de tiempo y ver la historia, y saben cómo corroboraron algunos aspectos que no salían, unas cuentas de años y de días ahí a unos científicos. Y un hombre que era creyente dentro de los científicos fue y vio esta escritura. Y cuando logró ver esto, se dio cuenta de que encajaba en la historia tanto
tanto secular como en la historia bíblica, el hecho de que Dios movió una parte del espacio, en este caso el sol. Imagínense ustedes, Dios, hermano, tiene colocado en el lugar correcto, de la manera correcta, todos los aspectos de la naturaleza. Es más, Él lo creó, pues. Y entonces, ¿por qué a veces nosotros dudamos que si Dios hace este tipo de cosas, ¿por qué no puede hacer otras cosas también? El problema de los hombres hoy es que no confiamos en Dios. Y por eso aquí aprendemos, confía en Dios en asuntos diarios. Hermano, necesitamos confiar en Dios en los asuntos diarios, en todos los aspectos. A veces solo estamos confiando en el Señor cuando estamos enfermos, pero en todo lo que vamos a emprender en la vida necesitamos confiar en Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí salimos de nuestras casas a los trabajos, todos los días. Y desde que salimos y nos levantamos, necesitamos confiar en el Señor. No debemos de olvidar el Dios Todopoderoso al cual adoramos nosotros. Y esta muestra, hay algunos que inclusive se burlan de Dios en este asunto y han sugerido que sería imposible que la Tierra revertiera una rotación. Los científicos generalmente hablan de esto y se burlan. Pero hermano, ¿es verdad esto que está aquí en la Escritura o es una mentira? Es verdad. Pero hay muchos que se burlan de esto. Y si hermano, si nosotros no creyéramos que este Dios Todopoderoso puede hacer estas cosas, entonces, ¿qué clase de creyentes somos nosotros, pues? Aquí es donde el líder o los creyentes que somos en cierta medida luz en los lugares donde estamos, necesitamos dar un ejemplo a los demás. Necesitamos dar un ejemplo. Ahora, fíjense que la actitud de Ezequías, y lo vimos anteriormente, no fue consultar aspectos humanos, sino aspectos divinos. Y Ezequías consulta a Dios en vez de consultar otros medios. Acude a Dios en momentos de crisis. Y también elogia a Dios cuando Él responde su plegaria. Miren lo que vamos a ver, cómo Ezequías, después de la respuesta y de ver estas cosas, que cuán grande es Dios, cómo responde Ezequías. Miren lo que dice versículo 9. Y aquí vamos a ver un salmo que fue escrito por Ezequías. Miren lo que dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de sus enfermedades. Ahora, aquí hay reflexiones de uno que ha estado próximo a la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han estado próximos a la muerte. Bueno, yo he estado próximo a la muerte varias veces. Y esto que he estado próximo a la muerte han sido en el tiempo que no era creyente, y ahora que he sido creyente he estado a punto de morir. Pero ¿saben? Hay una diferencia cuando uno es creyente, cuando está a punto de morir. Y aquí vemos las reflexiones de este hombre que estaba a punto de morir. En el versículo 10, miren lo que dice. En el versículo 9 dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Dice el versículo 10: yo dije, a la mitad de mi día iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Ahora, Isaías estaba convencido, hermano, Ezequías, estaba convencido cuando Isaías fue y le dijo: vas a morir, prepara, habla con tu gente, ordena tu casa, porque vas a morir. ¿Qué sintiera usted si le dijera en este momento: vas a morir? De hecho, este hombre, hermano, está diciendo aquí algunas cosas importantes. Y fíjense, aquí hay algunas cosas que también podríamos nosotros ser frágiles en el sentido de no entender cuál es la voluntad de Dios. De hecho,
En el versículo 10, hay que reconocer que la vida es frágil y que no depende de nosotros. ¿De quién depende la vida, hermano? De Dios. De Dios. A veces nosotros nos mofamos de nuestra vida y somos tan malcriados que a veces decimos, es mi vida y nadie tiene que meterse en ella. Aún como creyentes. A veces cuando los predicadores o cuando la palabra nos habla, a veces decimos, bueno, ¿y por qué se mete en mi vida? Y mi vida, hermano, ¿es mi vida o es la vida de Dios? Es la vida de Dios. A veces, y aquí, Ezequías está diciendo, a la mitad de mis días. De hecho, aquí hay un asunto un poco contrastado cuando Ezequías habla de esto. Y aquí es donde nosotros necesitamos aprender. De hecho, él dice, de mis días iré a la puerta del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿Qué está diciendo Ezequías aquí? Está diciendo dos cosas. Estaba bien, pero me voy. Estaba bien, pero me voy. Pero fíjense, este era el pensamiento de Ezequías antes de que Isaías fuera a decirle que iba a morir. Estaba enfermo, él reconocía su enfermedad. Pero él dice, privado soy de mis días y estoy a punto de ir a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Y fíjense, dice, mis años. Aquí hay varias cosas importantes. Dios, hermanos, nos ha regalado vida a nosotros. ¿Cuántos años son los determinados para el ser humano? 70 años. Y cuando nosotros pensamos en este salmo que dice que 70 años son destinados para el hombre en vida, y entre los más robustos 80, pero con dificultad. Cuando nosotros, hoy que nosotros estamos jóvenes, voy a decir que estoy joven yo. Cuando estamos jóvenes pensamos de que vamos a llegar hasta ese tiempo. Y de hecho Ezequías entendía de que los años que Dios le había prometido, o por lo menos ha destinado para el ser humano, son 70 años. Y 80 con dificultad. Pero ahora entendemos aquí que Dios, en ese lapso de tiempo, Dios puede cambiar la vida del ser humano, para bien o para mal, pero Dios lo puede hacer. Y aquí Ezequías dice, mis privados soy del resto de mis años. ¿Por qué estaba hablando del resto de mis años? Porque Ezequías entendía que podía haber durado mucho tiempo más. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado pensando, hermano, en su vejez? Ahora yo pregunto, ¿es malo pensar en llegar a un largo tiempo de vida? Es malo. Si lo pensamos en una relación a Dios, pero si lo pienso como lo piensa el mundo, es decir, el mundo está temblando ahorita, hermano. Con solo oír, he platicado con varios hombres en esta semana, y con solo que hoy en ese pleito de que Estados Unidos quiere meterse con Siria, y quiere bombardearlo. Si eso traería problemas serios a nuestras comunidades, a nuestros países, sobre todo nosotros que no producimos absolutamente nada. Compramos petróleo, compramos gas licuado, todo lo compramos, y ahora hasta los granos compramos, porque aquí la gente produce lo mínimo. Entonces, un pleito de Estados Unidos con otros países nos va a traer problemas. Ahora, pero la gente, se fija ustedes, ahora cómo hace el mundo, y dice la gente, bueno, voy a irme a Estados Unidos, voy a ir a hacer dinero, voy a ir a hacer esto, y tienen la mentalidad equivocada. Hay un muchacho que es el hermano de mi esposa, y cuando él se fue, yo le dije, si vas para Estados Unidos, apartarte de los malos amigos y trabajar para hacer lo que querés hacer, y venite para Salvador.
no pensé que Estados Unidos va a ser tu... Y él estuvo con nosotros aquí porque en el tiempo que derrubó una jipota vino a parar a la casa y yo le presenté el evangelio. Yo creo que es creyente, pero miren lo que le pasó. Esta semana pasada se fue con uno de sus amigos. Los amigos tenían antecedentes penales, habían estado en la casa, él no lo sabía, pero se mezcló con ellos. En un retén lo agarraron y no tiene absolutamente nada en El Salvador. ¿Y saben qué? Luego viene para El Salvador, deportado. Le han puesto ¿cómo se llama? Un brazalete en el pie que no puede ni moverse del apartamento. Pero la gente cuando está en Estados Unidos me conta, porque he visto gente que cree que esa es su gran ciudad y están equivocados y viene aquí sin ningún sí. Es más, ni para comprar el pueblo tiene. Ese es el pensamiento del mundo. Los creyentes debemos de tener otra mirada de estas cosas. Ahora la gente dice, como aquel necio, voy a hacer otro granero más grande porque ya no me cabe los granos que tengo aquí. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche van a traer tu alma. Esta noche vas a morir. Ahora, los creyentes debemos de hacer planes, pero no hay que ser como los necios que dice Santiago. ¿Qué decían los ricos en Santiago? Vamos a ir, vamos a traficar y vamos a hacer esto, pero nunca decía, si Dios lo permite, lo vamos a hacer. ¿Cuántos de nosotros somos malcriados a veces, hermanos, que no tomamos en consideración a Dios? Bueno, Dios mostró aquí dos cosas a Ezequías. Le dijo, te voy a quitar la vida, pero cuando hubo una respuesta de Ezequías, Dios mostró misericordia y le alargó su vida, protegió al pueblo de Israel. Hermano, pero Dios a nosotros también en cualquier momento nos la puede quitar. Y a veces por eso es que hay que meditar mucho en esto. Y fíjense, hay que reconocer que la vida es tan frágil que en un segundo se puede desvanecer. Se puede desvanecer porque está en control de Dios. Mire el versículo 11. Dije, no veré a Jah en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. ¿Estaba convencido Ezequías la dimensión de lo que Dios había dicho? Sí, estaba convencido. Ahora, ¿está renegando Ezequías aquí? Pareciera que sí, pero no. Hay un paralelo con la escritura esta, con la de Job también. Pareciera de que Job reniega contra Dios, y aquí pareciera de que él solo está narrando lo que le está sucediendo. Ahora, hermano, si a usted le dijera que va a morir, ¿cómo actuaría usted? ¿Cómo actuaría? Si estuviera en una silla de ruedas, ¿cómo estaría usted como creyente? Porque el problema nuestro es que cuando estamos bien nos sentimos en lo más alto, pero cuando estamos mal somos arruinados. No pensamos en Dios y fracasamos en nuestra vida espiritual. Hermano, aquí debemos de aprender, cualquiera que sea nuestra situación, necesitamos estar siempre gozosos en el Señor y recibir lo que venga en el poder del Señor. Debemos de aprender. Miren versículo 11 dice, no veré a Jah. Yo no sé si este es... Sí. Es el hebreo de Yahvé, ¿no? Sí, de Yahvé. Y a Yahvé en la tierra de los vivientes. Aquí está diciendo él. Él no está diciendo, porque algunos pueden tomar en contraste esto de que Ezequías perdió su salvación. Él está diciendo de que no iba a volver a ver a Yahvé en la tierra donde vivía. Ahora, ¿cómo veía Ezequías a Yahvé? ¿Cómo tenía esa relación Ezequías con Yahvé?
Cuando iba al templo. Cuando iba al templo. Entonces él dice, hombre, ya no tendré la oportunidad de tener una relación con Yahvé en esta tierra. Pero dice también el versículo. Por eso dice, en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Aquí es donde muchos tiran patadas de ahogado, aún siendo creyentes. Yo en cierta medida veo natural esto, pero también si es un creyente que está enfocado, debe de estar pensando de que si Dios es soberano y es poderoso y lo ha mostrado aquí, entonces Él tendrá control de todas las cosas. Voy a hablar un poco de los padres. Algunos de los padres se afanan más en qué van a hacer los hijos en vez de afanarse en enseñarles la palabra, para que estén fortalecidos por medio de la palabra. Algunos padres se matan trabajando y los hijos son tan desconsiderados que no toman en consideración el sacrificio de los hijos. Y aquí viene la otra contrapartida de los hijos. Son fracasos. Pero hay un punto importante y por eso es que Dios ha determinado de que los padres deben de enseñar la palabra del Señor a los hijos. Deben de tener este tiempo porque de hecho en aquel versículo instruye al niño en tu camino para cuando sea viejo no se aparte de él. Va a haber un tiempo que se va a apartar, pero va a regresar. El versículo dice que va a regresar. Va a regresar. Entonces por eso es importante, hermano, entender de que la mirada del quehacer de los creyentes debe estar puesta siempre en el Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la familia, en los negocios, en todo. Y aquí está el punto, porque algunos, por ejemplo, por eso dicen algunos que cuando alguien está agonizando no se quiere morir porque está pensando en los hijos, está pensando en el dinero, cómo lo van a gastar, está pensando en la casa, en los problemas, y no se quiere ir en paz, siendo creyente, no se quiere ir en paz a la morada celestial, que es mucho mejor que esto. Ahora, decir esto, como dicen, es fácil. Pero hermano, esta es la actitud que debemos de tener. Fíjense que Ezequías sabía, vas a morir. Y él está diciendo, ya no voy a volver a ver más a mi gente, porque voy de paso. Miren lo que dice el versículo 12. Mi morada ha sido movida. Aquí está lo importante. Qué bueno, hermano, cuando nosotros pensemos en esto. Hermano, su morada ha sido movida también. Totalmente. Y aquí es donde nosotros nos desenfocamos, porque nuestra morada no es aquí en la tierra. Nuestra morada es celestial. Y aquí está asegurando, por eso es que Dios es sabio. Algunos en el versículo 10 pensaron, en el versículo 11 pensaron, entonces Ezequías se perdió. Los legalistas dijeron, este no perseveró, tuvo problemas, enfermó, inclusive iba a morir, se perdió. Pero ¿qué está diciendo en el versículo 12? Mire, mi morada ha sido movida y traspasada en mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Aquí hay dos direcciones, si ustedes notan. Dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí. ¿Por qué dice traspasada de mí? De hecho, porque no es una acción que él hace. ¿Quién es que hace esta acción, hermano, de traspasar de una morada a otra? No es quien la hace. Y aquí es donde muchos no entienden la gracia de Dios. Es que Dios es tan misericordioso, hermano, que a pesar de que no merecemos nada, nos ha traspasado. Es lo que acabamos de estudiar el domingo pasado en Juan capítulo 5, versículo 25. Dice, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado. Es lo mismo que está diciendo Ezequías aquí. ¿Y quién es que ha hecho esto?
Jehová ha hecho esto. Él lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Por medio de la muerte de Jesucristo. Lo que nosotros hacemos es solo confiar en el Señor. Solo creer que eso es verdad y que eso nos traspasa. Por eso Ezequías dice: mi morada ha sido movida y traspasada de mí, porque no la estaba haciendo él. No dice: yo he ganado la morada o yo he hecho algo para llegar a la morada. No, él dice: alguien lo hizo por mí. Y miren en la otra parte, el versículo dice: como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Ahora sí habla de él. Él está diciendo: yo soy culpable. Yo he hecho cosas que no son correctas. Si ustedes se fijan, ahora primero dice: bueno, Dios ha hecho esto en favor mío, aunque yo hice esto que no era correcto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, en vez de estar abonando a la vida, a una vida plena? Fíjense que cuando yo estoy estudiando otra vez Romanos, estoy leyendo Romanos porque en Romanos hay muchas cosas interesantes que tal vez estudiamos, pero que todavía hay cosas ahí que uno no ha podido ver. Estoy estudiando sobre todo en Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8 me doy cuenta yo de un montón de cosas que Dios ha hecho en favor nuestro, que cuando yo pienso en Romanos capítulo 1, 2 y 3 y veo Romanos 8, veo una gran diferencia entre las cosas que poseemos nosotros que el que no posee nada, en este caso los impíos. Y aquí el punto es que no estamos viendo hacia las bendiciones de Dios. Yo cuando leo aquel versículo: ¿y quién nos podrá separar del amor de Dios? Él pone: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. Qué bueno, hermano, porque fíjense que aquí Ezequías dice: como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. ¿A quién le adjudica Ezequías esta acción? A Dios. Pero él dice: yo inicié esto. Es decir, hermano, nosotros podemos iniciar el que Dios corte nuestra vida aquí todavía en la tierra. Y hay tantos principios que nosotros hemos conocido. Bueno, un creyente que deporta mal, ¿qué creen ustedes que puede ser Dios, hermano? Pablo lo ha dicho en 1 Corintios. Él ha sido bien claro. Algunos están debilitados, otros enfermos y otros, Dios lo hace. Dios lo hace, hermano. Cuando los creyentes estamos en un camino incorrecto, Dios va a hacer esto, una disciplina a los creyentes. Y nosotros abonamos a que Dios nos pueda cortar. Él empieza con la debilidad. Cuando un creyente está débil, hermano, algo está sucediendo. Ahora, ¿cuál debería de ser la actitud de un creyente en cuanto a esto? Volver al Señor. Volver al Señor. Buscar el rostro del Señor. Que fíjense, por eso vimos la humildad de Ezequías aquí. ¿Qué hizo Ezequías? Miren lo que dice el versículo 2 del 38. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora, este era Ezequías. Ahora, hermano, ¿seríamos capaces nosotros de decir esto de Ezequías? Que Ezequías hizo. Bueno, al menos yo no sería capaz. Porque yo cada vez que voy al Señor le digo: qué perverso y cochino soy. Me doy cuenta. Pero hermano, habrá creyentes que aún no han entendido que la gracia de Dios determina de que hay que volver a la comunión con el Señor. Es más, si ustedes fijan, cuando tenemos este domingo para tener comunión, hay algunos que mejor no vienen. ¿Y qué significa eso?
Yo siempre he dicho, cuando un creyente no quiere tener comunión con Dios, hay algunos que piensan de esta manera: no, a mí me interesa la comunión con Dios, con los demás no me interesa. Ese es ser un simple religioso. O hay algo otro que dice: no, si a mí los hermanos no me interesan. Hermano, ¿a Dios le interesan los hijos o no le interesan? Claro que sí. Entonces los creyentes necesitamos volver a cada momento a la comunión con el Señor. Necesitamos hacerlo. Ahora, fíjese en el versículo 12, por eso dice aquí Ezequías: mi morada ha sido movida. Yo he abonado a que la vida se me vaya, pero también dice: Dios mismo va a quitarme la vida. Él lo está diciendo. Pero mire lo que dice el 13: contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. ¿De qué estaba convencido Ezequías? Que en cualquier momento la muerte lo iba a visitar. Cualquier momento. Yo por eso digo, hermano, el principio que estamos estudiando aquí, que debemos de reconocer que esta vida que nosotros tenemos es frágil y Dios puede quitarla en cualquier momento. Ahora, es tan frágil que Él lo puede hacer. Por eso Ezequiel está describiendo aquí. Miren lo que dice el versículo 13: contaba yo hasta la mañana. ¿Quién usted estaba esperando la muerte de Ezequiel? Sí, pues él estaba contando cada momento de su vida, de su existencia. Y miren lo que dice: como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Es decir, cuando dice de la mañana, él está diciendo en cualquier momento. Ahora, aquí es donde necesitamos meditar nosotros, hermanos. La vida es tan frágil que podemos irnos en cualquier momento. Y yo no quiero ser como los legalistas que dicen: si no persevera hasta el fin, entonces despierte. Aquí yo no quiero predicar de eso. Quiero decirle a la gente, o quiero hermanos que entendamos que es mejor tener un tiempo de refrigerio con el Señor, de comunión con el Señor, en medio de todas estas circunstancias. ¿O no creen ustedes que la comunión con el Señor es lo mejor que le puede pasar al creyente? Totalmente, hermano, totalmente. La comunión con el Señor llevará a tener una buena relación con los demás. No nos engañemos. No nos engañemos. Si yo tengo aún gente que no me habla, bueno, hay tantos principios en la Biblia. Si hay malas relaciones en nuestro trabajo, necesitamos ir y restaurar esas relaciones. Pero eso no se puede hacer si yo soy carnal. Necesito hacerlo en el poder del Señor. Por eso yo siempre he predicado: si tengo una buena relación con el Señor, voy a tener una buena relación con los demás. Si no, soy un fracaso en la vida espiritual. Soy un fracaso en la vida como creyente. Ahora, y este es lo que estaba haciendo. Fíjense que Ezequiel está describiendo cómo estaba su pensamiento en el medio de la espera de su muerte. Y vamos a otros versículos más y miren lo que dice el versículo 14. Miren lo que dice: como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos: Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Aquí hay una actitud importante. Fíjense que estuve viendo algunos comentaristas y estaban diciendo: Ezequiel estaba quejando. Sí, estaba quejándose de la gran enfermedad que tenía. Y es normal, hermano. ¿Usted cree que un dolor en la espalda no lo va a hacer quejarse a usted? O qué sé yo, un dolor de cabeza, o un cáncer, o cualquier otra enfermedad. Sí, es normal, es natural. Pero mientras se quejaba de su enfermedad, ¿qué hacía Ezequiel? Mira el versículo 14, dice: Jehová,
violencia padezco. ¿Qué dice? ¿Qué pide Ezequías? Fortaléceme. Ahora, ¿qué fortaleza estaba pidiendo Ezequías? ¿Fortaleza humana o fortaleza espiritual? Espiritual. A veces nosotros queremos que Dios cambie nuestra situación humana sin pedir fortaleza espiritual. ¿Saben de dónde proviene la fortaleza humana? De la fortaleza espiritual. Un creyente que está enfermo necesita fortaleza espiritual primero para ser fortalecido humanamente. Si no, no es posible. Y aquí es donde, por eso yo hoy estoy hablando de la comunión con el Señor, porque es importante la comunión con el Señor. Nadie puede tener fortaleza espiritual a menos que tenga comunión con el Señor. Porque ¿quién es el que fortalece? Vaya a 2 de Corintios conmigo. Mire 2 de Corintios capítulo 1. Vamos a leer rápido estos versículos. 2 de Corintios capítulo 1. ¿Quién es el que fortalece? A veces los creyentes atribuyen cosas que no nos competen. Nosotros solo somos medios, pero el que fortalece, veámoslo quién es. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda. Entonces, ¿quién es el que consuela? Es el Señor. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Mire lo que dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, aquí hay una dirección recíproca. Dios me consuela a mí, yo consuelo a otros por medio de la palabra del Señor. Entonces, por eso, si yo necesito consolar a otros, necesito tener comunión con el Señor. Si no, no puedo hacerlo. Versículo 5, mire lo que dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si hay tribulaciones, si hay problemas, la consolación va a venir del Señor. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Entonces, hermanos, la consolación, de hecho, Ezequías estaba diciendo: anímame. Él está diciendo, fortaléceme. En el versículo 14, fortaléceme. Entonces, hermanos, la fortaleza proviene del Señor, pero necesitamos comunión con el Señor. Ahora, versículo 15. Vamos otra vez a Isaías. Mire lo que dice. Aquí me gusta este versículo, hermano, porque es una pregunta que también debemos de hacernos nosotros. Versículo 15, mire lo que dice: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Hermano, ¿qué puede decir usted? ¿O qué puedo decirle yo? ¿O qué podemos decirle nosotros a Dios? En otras palabras, Ezequías está diciendo: bueno, ¿qué puedo decirle a Dios yo? ¿Qué puedo decirle si el que me lo dio, él mismo lo ha hecho? Entonces Ezequías está reconociendo aquí el poder soberano que Dios tiene. ¿Y qué puedo decir a Dios yo, pues, en cualquier circunstancia? ¿Qué puedo decirle? En otras palabras, esta pregunta que está haciendo Ezequías es la siguiente: ¿qué puedo hacer yo si Dios todo lo puede hacer?
Y para ponérselo más fácil puedo decir, si Dios es soberano y Él puede hacer cualquier cosa en mi vida, entonces ¿qué puedo hacer yo? Pues? ¿Qué puedo hacer? Nada. La respuesta es nada. Porque, hermano, la vida nuestra está bajo las manos de Dios. Está bajo las manos de Dios. Ahora, pero hay algo importante aquí en el versículo 15 también. ¿Cómo dice Ezequías que debe de andar? Humildemente. Miren lo que dice: andaré humildemente todos mis años. Ojalá esta fuera la actitud nuestra de los años que Dios nos regale. Es más, los creyentes necesitamos estar pensando, hermanos, que en cualquier momento nos vamos de aquí. Primero, bueno, eso celebramos hoy, la venida del Señor. Pero como a veces predicamos nosotros, ¿cuántos de nosotros nos queremos ir ya? Hermano, ¿cuántos? ¿Verdad que no nos queremos ir de aquí? Y fíjense que lo que nos espera es tan maravilloso para los creyentes, pero aunque lo sabemos, no lo creemos. Somos incrédulos. Nos afanamos con esta vida que tenemos, pero hermano, irnos, partir de aquí sería lo mejor para el creyente. Pero de todas maneras Dios tiene control, Él tiene el tiempo establecido, Él tiene trazado ya los planes y Él sabrá cuándo ha de enviar a nuestro Redentor. Pero una cosa sí es verdad, hermano, Dios pide de nosotros que seamos humildes. ¿Saben por qué? Porque Pedro enseñó este principio: Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Usted quiere recibir gracia de Dios? Sea humilde. Seamos humildes. ¿Quiere recibir misericordia de Dios? Seamos humildes. Yo a la vez pasada enseñé que es humildad. A veces la gente cree que andar vestido, bueno, allá en San Salvador hasta miedo me dio a mí hablar con un hombre que pues sí, él llega con camiseta, con una bota, el pantalón se lo mete. Estoy hablando de mi primo. Él es tosco, pues es un hombre que ha crecido toscamente en su vida y ahora está dando ciertos pininos, pero como hemos dicho, que hay muchos que matan a los creyentes espiritualmente y a él lo rechazan por un montón de cosas en la iglesia y lo rechazan porque ellos quieren que él llegue con manga larga, con zapatillas bien lustradas y le ponen una jungla y él dice: yo no me puedo quitar la jungla, no puedo. Y le digo yo: eso Dios se va a encargar algún día. Vos no podés, pero Dios lo puede hacer. Y lo que quiero decir es esto: que la gente cree que humildad es andar vestido con ropa manga larga y todo este tipo de cosas. A mí me dijo una señora ahí en el lugar donde trabajo: ¿usted es creyente? Sí, le digo, por la gracia de Dios. No, sí, mire, andaba una camiseta sport yo. Y me dice: no, ¿cómo va a creer si miren la camisa que anda? O sea que Cristo no es nada en la vida de una persona. La gente se ha ido a los extremos de darle más prioridad a esto que es materia, que no tiene ningún poder. Bueno, ¿qué es esto pues en relación a la vida espiritual? No es nada. La gente se preocupa más para lo exterior en vez de tener comunión con el Señor. Entonces la humildad, hermano, la humildad es otra cosa. La humildad es reconocer quién soy delante del Señor. Y la humildad es reconocer y entender qué es lo que dice Dios de mí. Esa es humildad. ¿Y qué dice Dios de nosotros, hermano? ¿Qué dice? ¿Que somos grandes chuladas? ¿O qué dice el Señor? Dios dice que somos pecadores. Dios dice que somos pecadores. Pero también cuando una persona ha puesto su confianza en el Señor, las cosas cambian. Las cosas cambian. Entonces, pero yo debo de aceptar. Si no acepto
¿quién soy delante del Señor? Yo lo dije aquí la vez pasada. Si no aceptamos que todos somos siervos del Señor, entonces no somos humildes. Porque estamos esperando que nos sirvan en vez de servir. Hermano, no espere que los demás le sirvan a usted. Sirva a usted a los demás. Ese es el todo del ser creyente. Y no hay que hacerlo por obligación, hay que hacerlo por amor y gratitud a lo que Cristo hizo. ¿Usted cree que lo que Dios hizo en la cruz no fue suficiente? Cuando nosotros no queremos ser humildes y bajarnos y servir, estamos diciendo de que Cristo no es suficiente. Y Él mismo no le bajó a los sumos, pues. Él mismo no le lavó los pies a los discípulos, que eso deberían de hacerlo los esclavos. Dios mismo haciendo una actitud. Entonces nosotros, hermanos, ¿por qué a veces tenemos actitudes contrarias? En las escuelas, en el trabajo, donde sea, necesitamos ser esto nosotros. Primero, los creyentes sirviendo a los demás. La gente no entiende muchas cosas de lo que hacemos, pero eso deberíamos de hacer. Y qué bueno, Ezequías está tratando de trazar un principio aquí. La vida de los creyentes debe de ser una vida de humildad. Una vida de humildad. Cuando yo aprenda a ser humilde, entonces voy a tener una buena relación con los demás. Voy a aprender a servir de la manera como Dios quiere. No como al ojo, como dice allá Pablo a Timoteo o a Colosenses. Voy a servir por amor al hermano, por gracia, por gratitud. Esa es la manera. Esta iglesia, hermano, ha tenido tanta gracia de parte de Dios, creo yo, que la actitud que deberíamos de tener debería de ser esta: movernos por gracia también a los demás. ¿O no creen ustedes que Dios nos ha mostrado tanta gracia, hermanos? Mucha gracia. Mucha gracia nos ha dado el Señor. Entonces, ¿no creen que es tiempo ya de tener una conducta y un pensamiento diferente? Dejemos los pleitos, dejemos todas esas cosas que solo provienen de la carne y que provienen del diablo. Dejemos todas esas cosas y aprendamos a ser humildes y tener una buena relación con los demás. Y si no, estaríamos siendo como los judíos, solamente religiosos, de estar aquí queriendo alabar al Señor, pero teniendo serias dificultades en nuestra vida práctica. Qué terrible. Seríamos hipócritas. La gente pensando en las camisas, en el pantalón, en la vestimenta, en vez de estar pensando en la comunión con el Señor. ¿Por qué Dios desde acabó a las 7 iglesias del Asia Menor? Bueno, yo creo que la odisea es lo que está viviendo la iglesia de hoy. La misma actitud. Los creyentes están diciendo: no necesitamos de Dios. Cuando yo tengo una conducta de orgullo, estoy diciendo: no te necesito, Dios. Yo puedo solo. ¿Entienden? Entonces necesitamos ser humildes, hermano. Pero no confundamos la humildad con lo que la gente confunde allá. Y quiero terminar con el versículo 16. Miren lo que dice el 16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Hermano, me gusta esta actitud de Ezequías. Yo digo que esta es la actitud que debemos de tener. Y si Dios nos responde en el momento que nosotros pidamos, hermano, siempre necesitamos esta actitud. ¿Cuál es la actitud de Ezequías en este versículo? ¿Estaba confiado en el Señor? Totalmente confiado en el Señor. Mire lo que dice el 16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Tú me restablecerás y harás que viva. Ahora, necesitamos, hermanos, reconocer que hay que vivir cada día
a lo máximo entonces. Esto nos muestra, Dios nos está diciendo a nosotros, bueno, como le sucedió a Ezequías, la vida es tan frágil que en cualquier momento podemos perecer. Dios puede llevarnos en cualquier momento, pero mientras nos regala vida, necesitamos vivir en una vida plena. En una vida plena. No nos perdamos, hermanos, como creyentes debemos de hacer diferencia en la vida cotidiana. ¿Ustedes creen que tenemos vida eterna ya o la tendremos en el futuro? Porque entonces estamos pensando, hermanos, debemos de vivir en relación a esa vida eterna. La posición que tenemos en Cristo nos coloca en una posición diferente. ¿Y por qué es que los creyentes vivimos tan amargados y derrotados por la vida? Pues deberíamos de tener una actitud diferente. ¿Por qué es que las cosas y el sistema nos envuelve tanto que nos aparta de la perspectiva y la mirada del Señor? No, hermano, vivamos la vida eterna desde ya. Aprendamos a gozarla y disfrutarla. Disfrutemos las bendiciones que ya tenemos, porque ya las tenemos, pero no queremos disfrutarlas. Y les voy a mencionar algunas bendiciones. Vida eterna, hermano. Saber que tenemos vida eterna nos llena de gozo, ¿sí o no? Amén, hermano. Tenemos una morada celestial, hermano. Totalmente asegurada en los cielos. El mismo Ezequías dice, la morada Dios la ha cambiado. Esta era mi morada, pero ahora ya tengo una mejor. Y nosotros tenemos una mejor. Hermano, solo fíjese usted, en el día de la resurrección o en el día del rapto, este cuerpo que se adolece tanto, que nos tortura tanto por tantos problemas que tenemos, un día va a ser transformado a la manera del Señor, glorificado totalmente. No le llena de satisfacción eso. Amén, hermano. Esto debe de llenarnos de gozo y de una mentalidad diferente como creyentes. Tener una mirada diferente de la vida espiritual. Ahora, mientras estamos aquí, es verdad, tenemos enfermedades, tenemos dificultades y necesitamos vivirlas en el Señor. Y el Señor obrará en el momento que Él quiera. Bueno, esta iglesia ha recibido un montón de milagros. Yo no sé cuántos ustedes han recibido, yo he recibido varios ya. Lo que pasa es que a veces uno no tiene esa valentía de venir a decirle, te doy gracias, Señor, y decirle, hermano, el Dios que adoramos ha hecho milagros en nuestra vida. Y muchas otras cosas hará, hermano. Pero como creyentes necesitamos tener convicciones en el Señor. No nos perdamos y vivamos confiados en el Señor. Ahora, hay otras cosas aquí que Ezequías dice, pero ya no tengo tiempo para seguir hablando de esto. Pero es muy importante, hermano, que mientras pensamos que la vida es frágil y que en cualquier momento podemos partir, vivamos en la plenitud del Señor, tengamos comunión con el Señor, vivamos en armonía como creyentes. Dejemos todas aquellas cosas que nos estorban. Es lo que dice Pablo. Quitemos todas aquellas cosas que nos estorban y empecemos a vivir una relación de creyentes como familia.